Pero ya estamos en contacto con, si no entiendo mal, con Dino Safrani. Dino, muy buenos días, ¿cómo te va? Hola Mario, un placer. Bueno, igualmente para mí, el doctor Bernardino Safrani es un amigo y nos estabas relatando un problema de orden, yo diría, que hoy de alguna manera también vamos a tratar en el programa, pero que tiene que ver con el trato en la honorabilidad de las personas y de la verdad histórica y de la creación de relatos, fantasías y maneras veladas de demostrar una realidad que efectivamente o bien no fue o bien no es, pero que afecta justamente a otras personas, la memoria de otras personas. Cierro yo porque no soy, lo que dije no tiene importancia. Lo que sí tiene importancia es lo que vos nos vas a relatar en torno a una persona conocida tuya, de allí, de Río Gallegos. Sí, la introducción que haces es certera, Mario, porque la nota incluso apunta a que a las imposturas y a la tergiversación de nuestra historia reciente. Uh-huh. En este caso, un querido amigo que yo conocí, yo me fui a Río Gallegos en el 83, en enero, y militando con gente que se había movilizado por una movida para lograr un descuento de las tarifas de gas y de carbón. Uh-huh. Estando en ese momento la dictadura con las postrimerías, desde luego, con el brigadier López, que era Santa Cruz, tuvo a cargo siempre de Fuerza Aérea. Uh-huh. Y ahí conocí a un compañero de la resistencia peronista, y la verdad que me convenció con una capacidad increíble, un viejo cuadro integral de la época de la FAP, uh-huh, que había sido siempre leal al proyecto nacional y que había venido de la cárcel después de estar durante la dictadura como 6 años, ¿no? Uh-huh. Entonces, como mañana se cumple un aniversario de su fallecimiento, el amigo del que hablo es Orlando Luis Stirneman, realmente un tipazo que cuando lo vi en acción en una asamblea barrial por estos temas, te digo, yo voy a laburar con este tipo, me tengo que cuadrar. Y de las viejas formaciones especiales, los primeros jóvenes que se incorporan a la resistencia después del golpe del 55. Uh-huh. Fue para Río Gallegos y tuvo que ver con Tacorral o con Embar el Cadri. De hecho, se comió una cana de 3 años ahí en el 68 hasta el 71, y otros 6 más en la dictadura. Pero lo que ocurrió es que, googleando su información sobre él, qué es lo que se sabe, lo que se publicó después de haber tenido una larga amistad con él, encuentro un artículo de un tal Roberto Baschetti, y que me sorprende por la inexactitud y la mala fe con que está redactado, porque le atribuye a Orlando Stirneman una militancia montonera, lo cual es absolutamente inexacto. Y siendo un historiador, ensayista, periodista, sociólogo, que cometa este tipo de error me hace pensar. Es como que por alguna razón se falsea la verdad histórica, como decías vos recién. Y la razón tal vez sea en que nos han ido derivando de aquel peronismo original que este compañero abrazó con tanto sacrificio, con tanta humildad y con tanta capacidad. De pronto aparece en cualquier lado, nada que ver con lo que él profesaba, y por el contrario, en la nota menciono de que estándole en la cárcel en Rawson, junto con Solari Irigoyen, con Amaya, que muere ahí en la tortura, y que me da un infarto de esos diputados radicales, Mario Amaya. Mario Amaya, exactamente. Y Orlando se entera, había presos montoneros, que la orden de la organización era engarronarlo a él, que cuando cualquier compañero cayera de la zona sur, tenía que dar el nombre del alemán Stirneman para una manera de ganar tiempo y que en ese el resto de la banda pudiera escaparse, ¿no? Una cosa realmente de una bajeza infernal, una falta de
códigos de desorganización en el respeto por la militancia, aún no fuera de la misma orga, que le ponían un San Benito a un compañero que toda su vida fue leal al mandato popular, porque además era diputado provincial cuando lo secuestran estando visitando unos familiares en Santa Fe, ahí apenas después del golpe. O sea, la barbaridad de Montoneros de hacer estas cosas, de alguna manera nos dan la pauta de qué modo se fue tratando de desviar el contenido de un proceso con sus errores y el bandeo de la juventud en aquel momento determinó este tipo de barbaridades, ¿no? De que, por supuesto, las hubo peores en el sentido de que a dos días de haber ganado las elecciones del peronismo con casi 70% de los votos, le hicieran lo de Rucci, ¿no? Sí. Sí, cosas que es como que tendríamos que este articulista que parece querer congraciarse con la organización, parece incluso la realidad y incluso dice una cosa peor, que él habría tenido que ver con el secuestro del gerente de Loma Negra de Olavarría, que no es él, sino que tiene probablemente con un hermano que vivía en Olavarría, pero no es este compañero, del cual doy fe porque obviamente lo conocí y confraternizamos en la militancia muchos años, ¿no? Uh-huh. Bueno, creo que aportás a salvar la memoria de Orlando Luis Stirnemann. Ahora, te pregunto yo si en definitiva en la Argentina no se ha generado la costumbre de que el relato reemplaza la realidad, y sobre todo realidades que, por ejemplo, los jóvenes no han visto. Y si te pregunto también si viste la película 1985, yo no la vi, pero donde efectivamente queda, yo creo que plasmado, que hubo un sector de la sociedad, un sector incluso del pejotismo, por decirlo de alguna manera, en términos de Pino Solanas diríamos pejotismo, ¿no? Que no solo no estuvo en la CONADEP, sino que tampoco estuvo a favor del juicio a las juntas. ¿Cómo ves vos este apego posterior del kirchnerismo a la bandera de los derechos humanos, cuando efectivamente vos también has dado fe de esto en este programa? Ellos han tenido muy poco que ver con la lucha en defensa de los derechos humanos durante los años en los que esa lucha significaba verdaderamente poner el cuerpo. La verdad que me ayudás un montón, me estás diciendo la mitad de lo que quería decirte, Mario, porque justamente viendo la película lo recordaba este compañero porque fuimos juntos a toparlo a Trócoli, que había ido a Gallegos en el 85, y con el famoso planteo tan jodido de la teoría de los dos demonios. Y ahí Orlando tuvo una intervención memorable y le dije, les cantamos la verdad, no es lo mismo reprimir del Estado, ¿cómo vas a meter todo en la misma bolsa? Una cosa era la actividad de los grupos armados, y otra cosa es reprimir del Estado. ¿Quién te controla? Le decíamos incluso a Trócoli, aún cualquier represor que sea digno, diciendo esta barbaridad, firma de puño y letra, yo lo hice. Eso es lo que deberían haber hecho, no estos cobardes, como dice la película, en el alegato trasera, que algo, qué sé yo, no se sabe dónde están los desaparecidos. Así que realmente, incluso Orlando Stirnemann, refrendando lo que vos decías acerca del kirchnerismo, fue creo que el único que fue a hacer la denuncia en la CONADEP, porque lo convencimos, porque Orlando decía, no, si no va a pasar nada, ¿viste? ¿Qué sé yo? No, de ninguna manera, Orlando, tenés que ir porque es importante el testimonio, y eso abonó el nunca más. Él tiene su legajo ahí donde seguramente se habrá presentado en el juicio de las juntas, y es uno de los, diría que es el único de Santa Cruz que fue a la CONADEP a denunciar, y por esta amistad con él que teníamos con otro compañero más, era tan valioso su aporte porque era diputado, había sido venido el golpe y lo habían ido a secuestrar, y gente de la Fuerza Aérea, que es que la que de pronto era en la película misma se ve que era la fuerza que menos tenía que ver supuestamente. Así que valiosísimo el aporte de este compañero, y como bien decís también,
cómo se han ido montando los tergiversadores de la verdad histórica, y aparecen como paladines de la defensa de los derechos humanos, cuando realmente jamás se calentaron, digamos, jamás nunca vimos que Kirchner fuera a decir mi amigo La Bolita en La Plata fue desaparecido tal día y vengo acá a testimoniar en la CONADEP, y lo hubiera podido hacer, porque después, bueno, se llenan la boca del amigo tal que fue desaparecido en La Plata, pero al momento de los hechos, el aporte de estos marginales compañeros, porque de pronto no han trascendido después políticamente, porque no pese a los intentos siempre hemos estado a la intemperie, pero en definitiva la conclusión es cómo se apropian de los derechos humanos, cómo se apropian de la historia, cómo se apropian del peronismo, hoy languidecente y en agonía, como dice Jorge Rulli, porque son impostores, en realidad es un vehículo para llegar y repartirse el Estado como un botín, ¿no? Tremendo lo que decís, sí, y efectivamente, es decir, yo digo, hay mucha gente, yo fui militante durante todos los años de la dictadura militar, y creo que hay constancias más que suficientes para que esto se pueda verificar, y muchos testigos por otra parte. Ahora bien, andábamos los saltos de mata, porque los que estábamos afuera no la pasamos nada bien. Claro, pero yo entiendo, porque yo viví toda esa etapa, entiendo que mucha gente tuviera miedo, yo la verdad es que lo entiendo. Ahora, lo que es inaceptable es que nadie te va a cuestionar si tuviste miedo, listo, tuviste, no te animaste, listo, ya está. Lo terrible de todo esto es cuando se tergiversa, como bien decís vos, esa historia, se la da vuelta y quienes estuvieron abajo de la cama se presentan como héroes de la resistencia cuando en realidad no hicieron absolutamente nada. Esto sí que hiere a la verdad y también hiere el espíritu, porque uno dice, esto es de una injusticia muy muy grande y en definitiva hay que echar luz sobre este tema, que es lo que estás haciendo vos. Bueno, tengo el último minutito, lo tenés vos a piacere, querido Dino. No, reconocer siempre tu trabajo, Jorge, el de tu gente ahí, difundiendo, dándonos la posibilidad de difundirlo, ¿no? Yo la verdad que sí, te da bronca, porque escuchar a los Kirchner, a Cristina cuando dice, yo recuerdo siempre lo que decía en la época del menemismo, soy una abogada exitosa, con 2 años de ejercicio. ¿Cómo se puede ser un abogado exitoso? Se está refiriendo que hizo mucha plata, y lo está diciendo, aún no haya estado debajo de la cama, yo creo que estuvieron haciendo plata en ese momento, por eso, viste, que no cierra el mensaje de pseudo progres, porque el pasado los condena, no es así. Sí. Tremendo. Así que bueno, hoy en día los problemas de la Argentina son mucho más graves que tal vez estas cosas que recordamos del pasado, pero ellos son artífices de este presente tan miserable que vivimos, ¿no? Así es. Bueno, te mandamos un fuertísimo abrazo, Dino. Igualmente, Mario, muy atento siempre. Gracias. Gracias. Bueno, hemos hablado con el doctor Bernardino Safrani,